Hola, soy Jonathan Mustiola y me encuentro acá haciendo mi primer podcast público. Pues quien me conoce sabe que antes de llegar a este punto hice por lo menos unas 25 pruebas a ver cómo era este tema de los podcasts. La intención inicial de generar podcast es difundir por esta vía el programa radial que estoy haciendo, que estoy conduciendo desde el 14 de agosto en Humano Derecho Radio Estación. Como ya saben, yo soy abogado penalista. Y bueno, como saben también, así como los abogados no comulgamos con los números, a veces nos cuesta un poco también adaptarnos y entender las nuevas tecnologías. Esto también tiene que ver un poco con los de mi generación, la generación X. Desde que inicié el programa de radio, muchos amigos y conocidos mostraron interés por el programa y por el contenido de los programas. Entonces, pues me preguntaban dónde podían oírlo de nuevo. Porque a veces a la hora y el día en que yo iba a grabar el programa, o cuando se transmite los miércoles en la noche, o incluso cuando se repite los días sábados, muchas veces o muchos conocidos no podían escuchar el programa porque estaban ocupados en otras cosas. Entonces, como ya saben, bueno, yo inicié las transmisiones del programa. ¿Y qué era lo que solía hacer? Pues bueno, yo iba a grabar el programa, que como ustedes saben, yo voy un día a grabar y el programa sale con posterioridad a que es editado, ¿no? Entonces yo los días que iba a grabar, pues transmitía también a través de mi cuenta transmitía en vivo a través de mi cuenta de Instagram. Pero yo noté que si bien esto de alguna manera generaba cierta interacción con las personas que estaban interesadas en oírme, no era suficiente. Y era el live en Instagram, bueno, saben que está solamente cargado allí por 24 horas. Y bueno, debo decir que a veces estas grabaciones en vivo por Instagram a veces son un poco contraproducentes, porque a veces sale demasiada información al aire que uno no quiere que salga. Por ejemplo, como el día en que grabé y yo tenía un resfriado terrible y se me estaban saliendo los mocos. Entonces eso es algo que la gente no quiere ver ni que quiere oír tampoco. Pero bueno, gracias a la edición del programa que hacen los muchachos de Humano Derecho Radio Estación, eso ni se notó. Y gracias a Dios también que eso estuvo nada más 24 horas en el Instagram y no quedó por allí engavetado rastro de eso. Entonces, atendiendo a las sugerencias que ustedes mismos me hacían, empecé a buscar otras formas más fáciles, más sencillas para todos, para yo poder difundir los programas de radio. Entonces, yo desde que inicié con este tema de la radio, mucha gente me decía, había yo empezado a escuchar hablar de los podcasts, y mucha gente me decía: Jonathan, haz tu programa en podcast. Y yo, pues yo hacía como que el que estaba entendiendo la cosa, pero la verdad era que no tenía idea alguna de lo que me estaban hablando. Entonces, luego, como hago normalmente con cualquier cosa, con cualquier tema que yo desconozco, pues investigué. Entonces, ¿qué es un podcast? Un podcast es una publicación digital periódica en audio o en video también, que se puede descargar por internet. En otras palabras, es un programa de radio descargable, ¿verdad?, que puedes escuchar en cualquier dispositivo móvil celular. Yo al principio tenía mi duda de si el podcast era solamente en audio o era solamente en video, pero he entendido que puede ser de ambas maneras. Claro, como se ideó originalmente, en principio, es que fuera audio, ¿ok? Pero con los avances, pues se admiten también podcasts en video. También se dice que el podcast es un programa de radio bajo demanda. Esta es como la traducción literal, pues. O sea, es un programa de radio que puedes descargar y escuchar cuando tú quieras. De hecho, la palabra podcast forma parte de la frase en inglés Play on Demand Cast, es decir, una emisión bajo demanda. Y bueno, al tratarse de algo que es gratuito, pues no hay publicidad en un podcast, no suelen haber tampoco temas musicales entre bloques como suele haber, por ejemplo, en mi programa. A pesar de que no es un programa comercial, pues no es una emisora comercial,
Tienen también la posibilidad con el tema de los podcasts, de que bueno, como cualquier otra, como pasa con el Twitter o con el Instagram, que bueno, tú te puedes suscribir a cierto y determinado podcast y puedes recibir la notificación en tu celular cada vez que sale un programa nuevo, hay un programa disponible. Yo el podcast lo veo como una nueva y novedosa forma de comunicarnos, ¿no? Con la aplicación con la que estoy haciendo, la que estoy usando para generar los podcasts, se me hace posible colgarlos en YouTube, en Twitter y también en Facebook. Pero bueno, con respecto al Facebook, saben que yo tengo mis reservas con esta red social. Y bueno, si me llego a reconciliar nuevamente con el Facebook, empezaré a montar contenido allí, pero eso es algo que todavía no lo he decidido. También tengo la posibilidad de enviar los podcasts por WhatsApp. Lo que entiendo es que lo que envío por WhatsApp es el link para que quien desee puede acceder directamente al mismo. Ahora, respecto a los programas que ya yo tengo grabados, es decir, del programa 1 al programa 7, voy a ver si luego de editarlos, porque hay que editar para subirlos a estas plataformas bajo formato podcast, se le tienen que eliminar, por ejemplo, los temas musicales, ¿ok? Por lo que les estaba diciendo anteriormente, además que por un tema también de derecho a autor. Voy a ver si puedo subirlos a la aplicación que estoy usando en este momento para generar los podcasts. Y bueno, de igual modo, esos primeros 7 programas, lo que sí es seguro es que van a estar en YouTube y en SoundCloud también los vamos a subir. La aplicación SoundCloud, para quien no lo sepa, porque yo me estoy, como saben, me estoy familiarizando con todas estas cosas nuevas. La aplicación SoundCloud es una plataforma básicamente pues para distribuir audios y para compartir música en línea. Entonces, bueno, como ven, estoy acá aprendiendo cosas nuevas y, por supuesto, adaptándome a los tiempos nuevos, ¿no? Y como esto pinta, yo no creo que yo me vaya a quedar solamente con subir podcast con el contenido de mi programa de radio, porque quien me conoce, quien sabe cuál ha sido mi trabajo en todos estos años, sabe que yo últimamente, sobre todo los últimos 2 años, del 2017 para acá, he generado mucho contenido, más que todo contenido escrito. He escrito mucho, me gusta mucho escribir. Además que bueno, está lo que hice en su momento antes del 2017, que también es válido. Más que todo, soy contenido académico, la mayoría, pero en fin, es contenido que a alguien le puede interesar. Y como yo normalmente no soy de la filosofía de que mis conocimientos son míos y no los comparto, como suele pasar con muchos, yo lo veo más que todo en el área de la abogacía, pues que es donde me envuelvo, por eso soy abogado. Yo creo con los podcasts, creo haber conseguido una manera, no una manera perfecta, pero es una manera muy fácil de compartir los conocimientos, pues. Porque a veces no me da el tiempo para escribir e incluso a veces he escrito cosas que son interesantes, que son importantes para alguien, para determinado público, pero yo no sabía cómo compartirlo, no sabía cómo compartir algo que yo había escrito sin que la gente se fastidiara a la mitad. ¿Por qué? Porque bueno, pues cuando yo escribo algo, pues procuro que esté bien escrito, utilizar las palabras adecuadas, hacer una introducción al tema. Entonces a veces a la gente le fastidia un poco eso, y a veces la gente quiere que uno vaya como que al grano, ¿no? Y esto es mucho más sencillo con la vida tan ajetreada que nosotros solemos llevar últimamente, los últimos años. ¿Por qué? Pues porque yo puedo estar perfectamente en mi casa o en mi oficina o en el gimnasio o donde sea, haciendo lo que sea, pero estoy escuchando el contenido de un podcast que pues en definitiva es de mi interés, porque hay podcasts de diversos temas. O sea, yo de verdad que he descubierto muchísimas cosas interesantes con esto de los podcasts. Yo particularmente creo mucho en la evolución del ser humano. Por eso constantemente yo busco formas nuevas de hacer y de crear.
eso sí, de hacer y de crear lo que a mí me gusta. Por eso, últimamente, y lo he compartido con muchos colegas, con muchos amigos, por eso últimamente me decepciona mucho ir a tribunales, a pesar de que eso es algo que me gusta. A mí me apasiona mucho mi carrera, el trabajo que he hecho por muchos años en tribunal y el que estoy haciendo ahora desde otra palestra. ¿Por qué me decepciona a veces tanto ir a tribunales? Porque hay mucha mediocridad en los jueces hoy, en los jueces penales acá en Venezuela. Entonces eso a veces enferma un poco el alma. Yo he sido muy afortunado. ¿En qué sentido? Muy afortunado en el sentido de poder decir que por lo menos en el ámbito profesional yo he hecho lo que he querido y he hecho lo que a mí me gusta. Y eso sé que mucha gente no lo puede alcanzar, no lo ha podido lograr. Mucha gente con excelentes competencias profesionales pues ha tenido que dedicarse a otras cosas. Sobre todo en el caso venezolano, con el tema de la diáspora, muchos venezolanos brillantes han tenido que salir de nuestro país y dedicarse a hacer otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con su carrera, con lo que estudiaron, para lo que se prepararon a nivel profesional. Pero todo esto se los comento porque a veces me ha pasado que, bueno, una que otra persona quiere venir a censurarme por mis ideas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues yo reconozco que tal vez mis ideas no siempre son las más clásicas, mis ideas no siempre son las más tradicionales o las más ortodoxas, a pesar de que soy abogado. Y todo el mundo piensa, o la mayoría de la gente piensa, pues que los abogados somos muy estrictos, muy clásicos, muy tradicionales, muy ortodoxos. Pero es que, en definitiva, si hay algo en esta vida que yo no soy, es clásico o tradicional. Nos oímos en una próxima edición. Hasta pronto.